que es fuerzas. Vamos a trabajar con la bibliografía, ¿verdad? La bibliografía está disponible en la parte del Classroom que dice materiales, y ahí van a ver que está el libro Física 1, Física volumen 1, de los autores Alonso y Finn. Bueno, entonces vamos a hablar de las fuerzas. Primero, tenemos que hablar de dos cosas diferentes. Por un lado, está lo que se llama una partícula, ¿verdad? Que es un cuerpo idealizado, obviamente, que tiene dimensiones despreciables con respecto al resto de las dimensiones con las cuales trabajamos en el problema. De esa manera, en este cuerpo, nosotros, digamos que trabajamos como si fuera el cuerpo una sola cosa. No nos interesa qué es lo que está pasando con las partes que lo constituyen. En un cuerpo, en un único cuerpo, puede haber aplicada una sola fuerza o un sistema de fuerzas concurrentes, ¿verdad? Bueno, en el caso que hubiera un sistema de fuerzas concurrentes, es decir, de dos o más fuerzas concurrentes que todas las direcciones se cortan en un punto, podemos calcular la resultante. La resultante de un sistema de fuerzas es un único vector cuya acción es equivalente a todo el sistema que está aplicado sobre esa partícula. ¿Cómo lo vamos a representar? Y bueno, se toma, por ejemplo, un plano o la terna, según si son coplanares las fuerzas o están en el espacio, y se coloca a los vectores partiendo del origen de coordenadas. Entonces, acá en este ejemplo, por ejemplo, tenemos F1 y F2. Son dos fuerzas que son concurrentes. Esas dos fuerzas que son concurrentes tienen una resultante. La resultante, por ser dos fuerzas concurrentes, se calcula realizando la regla del paralelogramo, es decir, se traza la paralela a un vector, pero que pasa por el extremo del otro vector. La paralela a este vector que pasa por el extremo del otro vector. Lo que queda graficado en el plano, en este caso porque son vectores coplanares, es un paralelogramo. Entonces, la diagonal del paralelogramo, que va desde el origen de coordenadas hasta el punto donde se unieron las prolongaciones, o sea, esas líneas punteadas, esa es la resultante. Esto es nada más ni nada menos que la suma vectorial de todas las fuerzas aplicadas sobre la partícula. O sea que es la sumatoria en I de todos los FI, que son vectores. Si nos fijamos un poquito más, como estamos refiriendo los vectores a un sistema de coordenadas, entonces cada vector, en este caso como son, digamos, están en el plano, son coplanares, cada vector tiene dos componentes, ¿verdad? Una componente sobre el eje de las X y una componente sobre el eje Y. Este otro vector también, una componente sobre el eje de las X, una componente sobre el eje Y. Bueno, la componente sobre el eje de las X, que es F1X y F2X, la vamos a simbolizar para que quede claro que estamos trabajando con las componentes en el eje de las X, porque el nombre no basta, con el versor. El versor del eje de las X es un versor unitario, es decir, tiene módulo 1, pero lo que me da es la dirección y el sentido del eje de las X. Es el UX. Y el versor
que me simboliza la dirección y el sentido del eje Y es el versor UI o el vector unitario UI. Entonces, la resultante va a tener también dos componentes porque estamos hablando en el plano. Es decir, que va a tener una componente Rx en el eje de las X, UX por Rx, y una componente RI en el eje Y, UI por RI. ¿Verdad? Al igual que cada una de las fuerzas. Ahora, ¿qué es una componente? Tanto para la resultante como para las fuerzas, una componente es la proyección sobre cada eje coordenado del vector. O sea, por ejemplo, la componente en X del vector resultante es Rx y es la proyección del vector resultante sobre el eje de las X. Si el vector resultante forma un ángulo alfa con el eje de las X, la proyección tiene valor R por coseno de alfa. Esa es la proyección en X, es decir, Rx. Y si lo que quiero calcular es la proyección en Y, es decir, RI, entonces tengo que hacer, fíjense el triángulo rectángulo. Ahora, esta proyección en Y es lo mismo que este segmentito del triángulo rectángulo. O sea que el valor de ese segmento es R por seno de alfa. El módulo de la resultante, el módulo del vector, se calcula usando Pitágoras, ¿verdad? O sea, R cuadrado es igual a Rx al cuadrado más Ri al cuadrado. Con lo cual me queda como el vector, el módulo, perdón, del vector R, la raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ri al cuadrado, donde Rx en general es la sumatoria en Y de Fi por coseno de alfa I y Ri es la sumatoria en Y de Fi por seno de alfa I. ¿Verdad? Entonces, la resultante equivale a sumar las componentes del vector, ¿verdad? Es decir, equivale a sumar los vectores F1, F2, F3, todas las fuerzas que tengan que sumar, y sumar para calcular Rx las componentes en X de esos vectores. Y ahí me da Rx. Y para calcular Ri, sumo las componentes en Y de esos vectores. También es otra posibilidad. Además del paralelogramo, porque el paralelogramo con dos fuerzas está bien, pero después ya cuando son más de dos fuerzas se complica la cosa. Bueno, hablemos un poquito del torque. Cuando ya las fuerzas no están aplicadas sobre una partícula, sino que están aplicadas sobre un cuerpo, entonces, ¿qué pueden realizar? Pueden realizar o bien una deformación del cuerpo, o bien pueden producir un movimiento de traslación o un movimiento de rotación, o todas estas cosas mezcladas. Imaginemos un cuerpo, ¿verdad? Como puede ser un tornillo. Entonces tenemos que ajustar ese tornillo o desajustarlo y usamos una herramienta para hacerlo, ¿verdad? De esta manera tenemos que producir una rotación en el tornillo. Esto es lo que se conoce como un torque o un momento de una fuerza. Para lograr esta rotación, por ejemplo, en el sentido antihorario, como está en el dibujito, tenemos que aplicar una fuerza perpendicularmente a lo que es el brazo de momento, es decir, una fuerza vertical, sobre el extremo. Y nuestra experiencia cotidiana nos dice que cuanto más lejos
podamos aplicar esa fuerza, más efectiva es la rotación. Es decir, voy a necesitar menos fuerza aplicada para producir exactamente el mismo efecto de rotación. A esta distancia que hay entre el tornillo y el punto donde se aplica la fuerza se le llama brazo de momento o simplemente B. Y para que se produzca este torque o este movimiento de rotación, el cuerpo tiene que poder rotar. Este torque, fíjense que físicamente yo que puedo deducir que cuanto más fuerza aplique, más rotación se produce. Y cuanto más lejos esté, como habíamos dicho, del brazo de momento sea más largo, más fuerza, es decir, más es el momento o el torque que se logra sobre el mismo tornillo. Es decir, que el torque es directamente proporcional a la fuerza aplicada y al brazo de momento B. Ahora, este torque es una magnitud vectorial. Vamos a ver un poquito más qué sucede. Imagínense que ahora yo tengo un ejemplo algo más complicado, un cuerpo C, que puede rotar alrededor de un punto O. Entonces, se aplica una fuerza en un punto A de este cuerpo. Esta fuerza aplicada me genera una rotación, ¿verdad? Pero la fuerza y el vector posición del punto A donde está aplicada esa fuerza es θ. O sea que no es 90 grados, no están perpendiculares. Si me fijo bien, ¿verdad? La distancia, si yo tomo la distancia entre el punto A, medida perpendicularmente, y O, sería esta distancia B. ¿Cómo seguimos en este caso? Entonces, yo sé que el torque es la fuerza por el brazo de palanca. De esa manera, siendo el torque la fuerza por el brazo de palanca, yo sé, primero y principal, que la unidad en que yo voy a estar midiendo ese torque en el sistema internacional es el newton por metro. Pero en el caso particular, que yo estoy hablando del dibujo anterior, volvemos a pasarlo, este brazo, de momento, si este era θ, por opuestos por el vértice, este es θ también. Y esto me está definiendo un triángulo rectángulo, donde esta longitud queda expresada como el módulo de R por el seno de θ. Y entonces ahora B lo tengo que sustituir por R seno de θ. Es decir, que el torque va a tener como resultado numérico, como módulo, el módulo de la fuerza por el módulo de R, que es el vector posición, por el seno de θ. Ahora yo recién dije que este torque es una magnitud vectorial. Y si yo me acuerdo de todas las cuentas que hacíamos con los vectores, voy a recordar que aparecía el seno de θ cuando había un producto vectorial. Es decir, que el módulo del vector torque es F por R por seno de θ, porque en realidad el torque no es otra cosa que el producto vectorial entre el vector posición del punto
en donde se aplica esa fuerza dentro del cuerpo rígido multiplicada vectorialmente por la fuerza. Y a ver un poquito acá este dibujito. Imagínense que yo tengo acá un punto, ¿verdad? Entonces aplico una fuerza, que en este caso se llama P, pero es una fuerza. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo que tanto R como P están en el plano XY. Son vectores coplanares. Cuando hago el producto vectorial, ¿verdad? Esto lo puedo pasar para acá arriba y multiplicar R, que me queda acá, el vectorcito, R por P o por F. Y entonces pongo la mano derecha siguiendo este arco que hace desde R hasta P, y lo que me queda, que es el pulgar hacia arriba, ¿verdad? Ese pulgar hacia arriba me está indicando que el torque va en ese sentido. Es decir, el torque, por ser un producto vectorial, es un vector perpendicular al plano que definen esos otros dos vectores, R y F, y que tiene un módulo igual a F por R por seno de tita. Entonces, ¿qué podemos decir hasta ahora del torque? Sabemos que es una magnitud vectorial, cuyo módulo es F por R por seno de tita, y es un vector que la regla de la mano derecha me da el sentido que tiene, es perpendicular al plano que definen R y F, y en el sentido que me da la mano derecha. Además, también tenemos que decir otra cosa más. Si nosotros pensamos en una puerta, ¿verdad? Las bisagras son puntos en donde este cuerpo se puede mover, rotar, básicamente. Puede rotar. Entonces, si yo aplico una fuerza, tanto para empujar la puerta como para jalar la puerta cerca de la bisagra, me va a costar mucho más trabajo que aplicar una fuerza para jalarla o para empujarla lejos de la bisagra. Es decir, que con menos fuerza yo puedo lograr el mismo torque si lo aplico cuanto más lejos lo aplique a la fuerza. Y mover esta puerta y hacerla rotar para poder entrar o salir. O sea que mientras más lejos de la bisagra uno aplique la fuerza, mayor es el efecto rotacional y cuanto más perpendicular también. Fíjense, otra cosa de esta fórmula. Si tita, que es el ángulo que forman la fuerza con o sea, la dirección de la fuerza con la dirección del vector posición es 0, o sea, son paralelos, esto me da 0, porque el seno de 0 vale 0. No importa qué fuerza yo aplique, estoy teniendo un torque igual a 0. Es como agarrar la puerta de la manija y tirar como queriendo jalar las bisagras hacia afuera. Mientras que las bisagras me aguanten, yo no voy a producir ningún efecto de rotación. Ahora, en la medida que el ángulo vaya aumentando, obviamente que va aumentando el seno de tita. ¿Hasta qué valor? Y bueno, el valor máximo que adquiere el seno de tita es 1. Y eso se da a los 90 grados, es decir, cuando el vector posición y la fuerza son perpendiculares. O sea que tenemos dos cosas. Por un lado, que el brazo de palanca sea lo más grande posible, lo más que podamos. Y segundo, aplicar la fuerza lo más perpendicularmente posible que se pueda. Bueno, vamos a resolver este producto vectorial.
¿verdad? Recordando que para cualquier vector, en general, se busca una terna para referir las componentes de ese vector, ¿verdad? Donde la terna va a tener un vector un eje X, y Z, ¿verdad? Y un origen de coordenadas. Bueno, y quedan definidas las direcciones de los ejes X y Z por los vectores unitarios UX, UY, UZ. Entonces, el vector posición simbólicamente en cuanto a sus componentes cuadrangulares queda UX por X más UY por Y más UZ por Z. Y el vector fuerza en cuanto a sus componentes cuadrangulares referidas al mismo sistema de coordenadas, me queda UX por FX más UY por FY más UZ por FZ. Planteando, ¿verdad?, la matriz, el determinante, me queda UX, UY, UZ, X, Y, Z, las tres coordenadas del vector posición, Fx, Fy y Fz, las tres coordenadas del vector fuerza. Entonces, para calcular el torque, como es un producto vectorial, tachamos la primer columna y la primer fila, y entonces la componente en X del producto vectorial me queda Y por Fz menos Z por Fi. Tacho la columna y la fila de UI, ¿y qué me queda? UI me queda. Y bueno, primero que UI va con un menos adelante. Acá no le pusieron el menos porque lo metieron acá adentro cambiando los signos. Pero entonces me quedaría menos UI por X FZ menos Z FX. Más UZ, acá tacho la columna y la fila correspondiente UZ, por X FI menos Y FX. Quedándome entonces en el torque tres componentes. El torque, la componente del torque en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. En particular, cuando la fuerza y R son coplanares, es decir, están en el mismo plano, entonces, primero, el vector posición no va a tener coordenada Z y la fuerza no va a tener componente Z. Con lo cual, por ejemplo, acá ya se me anula todo, ¿verdad? Y acá también se me anula. Únicamente sobrevive el tercer término, con lo cual es lo que vimos recién en el dibujito, que el torque para fuerzas coplanares que están en el mismo plano, por ejemplo en el plano XY, porque Z vale 0 y FZ vale 0, ¿qué me queda? Me queda paralelo al eje Z. Y el valor que tiene la componente esa, de la única componente del torque, es X por Fi menos Y por Fx. Y acá lo tenemos escrito también. Bueno, veamos qué sucede si en vez que yo tenga una fuerza sola aplicada sobre una partícula o sobre un cuerpo rígido, si yo tengo un montón de fuerzas aplicadas, es decir, fuerzas concurrentes aplicadas, pero sobre un cuerpo rígido porque quiero que tenga torque, o sea, sobre la partícula no va a poder ser. Bueno, pensemos en un cuerpo rígido y hay fuerzas aplicadas que son concurrentes, F1, F2, F3 y así seguimos, podemos seguir nombrando. Es decir, que todas estas fuerzas las podemos simbolizar como Fi.
Entonces, yo quiero calcular los torques de cada fuerza con respecto al origen de coordenadas. ¿Ven? O sea, ¿cómo sería el torque de cada fuerza? Y bueno, el torque de cada fuerza sería el producto vectorial del vector posición, desde que digamos que va desde ese origen O con respecto al cual se están calculando los torques hasta el punto de aplicación de la fuerza en cuestión, multiplicado vectorialmente por Fi. Ahora, como todas las fuerzas son concurrentes, todas salen del mismo punto, entonces puedo obviar y decir que directamente todas tienen el mismo vector posición, porque todas salen del mismo punto. Entonces, en vez de poner RI, se puso R acá. Bueno, esto sería el torque para una sola de las fuerzas. Ahora, ¿cuál sería el torque para la fuerza resultante? Porque yo, en un sistema aplicado sobre un cuerpo rígido que tenga fuerzas concurrentes, sé que puedo hallar una resultante y la resultante se determina siendo la suma vectorial de todas las fuerzas aplicadas sobre ese cuerpo rígido. Entonces, si la resultante es esta sumatoria de todas las fuerzas, ¿cuál es el torque de la resultante? Y bueno, la resultante está aplicada en el mismo punto que tienen todas las fuerzas aplicadas, o sea que es el producto vectorial de R, el vector posición, multiplicado vectorialmente por la resultante. Y esto es igual a R por la suma vectorial de todas las fuerzas aplicadas. Que me queda R por F1 más R por F2 más R por F3. Esto es el torque de la fuerza 1, esto es el torque de la fuerza 2, esto es el torque de la fuerza 3 y así sucesivamente. O sea que el torque de la resultante es la sumatoria del torque de cada una de las fuerzas aplicadas, por lo que estuvimos diciendo antes. ¿Verdad? En palabras, ¿cómo podemos definir esto que acabamos de descubrir? Que el torque de la resultante es igual a la suma vectorial de los torques de las fuerzas componentes, si estas son concurrentes. Además, ven, acá tengo el dibujito. Todas las fuerzas concurrentes, el vector posición, el punto P donde se aplican, y esto es lo que estuvimos analizando. Además, si estas son coplanares, acá tengo el dibujito, entonces, estas fuerzas se encuentran en un mismo plano. Todos los torques, por ser perpendiculares al plano donde está R y F, todos van a tener la misma dirección. Digamos que si el plano donde están aplicadas las fuerzas y el vector posición es el plano XY, todos van a tener la dirección de Z. Y el torque total, que tiene la dirección perpendicular al plano, es la sumatoria de todos los torques. Bueno, vamos a ver la composición de fuerzas aplicadas a un cuerpo rígido. Acá cuando uno habla de fuerzas aplicadas a un cuerpo rígido, ya puede hablar tanto de fuerzas concurrentes como de fuerzas que no son concurrentes. Es decir, las fuerzas no necesariamente se tienen que aplicar a un mismo punto. O sea que ahí ya se distinguen dos efectos sobre el cuerpo en cuestión. El efecto de traslación y el efecto de rotación. Ahora, la traslación del cuerpo
queda determinado por la suma vectorial de todas las fuerzas aplicadas a este. Es decir, por la resultante, que es la suma vectorial de todas las fuerzas aplicadas y que podemos simbolizar como la sumatoria de los FI, ¿verdad? De estos vectores. Ahora, el punto de aplicación de la resultante ya no puede ser el punto donde se aplicaban todas las fuerzas como eran concurrentes antes, era fácil. Ahora lo tengo que determinar, no es lo mismo. Entonces, todavía no sé dónde está aplicada la resultante. Ahora, ¿qué sucede con los torques? Y bueno, el torque total va a ser la suma vectorial del torque que produce la fuerza 1, más el torque de la fuerza 2, más el torque de la fuerza 3, más así sucesivamente. Podemos decir simbólicamente que es la sumatoria de todos los torques I. Uno podría suponer, como primera aproximación, que entonces el torque que realiza la resultante, ¿verdad? O sea, el torque de la resultante me debería dar igual a la sumatoria total de todos los torques aplicados. O sea, yo trataría de buscar un punto para la aplicación de esta fuerza resultante para que esto sea así. Entonces, reducir mi sistema a una sola resultante y un solo torque. Mucho más simple. Pero, ¿qué sucede? No siempre es posible hacerlo. ¿Por qué? Vamos a ver el caso particular de las cuplas. ¿Qué es una cupla? Cuando sobre un cuerpo hay aplicadas dos fuerzas que son paralelas, son iguales entre sí, pero de sentido contrario, aplicadas en dos puntos, ¿no? A y B de este cuerpo, esto está provocando una rotación. Eso se conoce con el nombre de cupla. ¿Verdad? En este caso particular, como las fuerzas son iguales y de sentido contrario, la resultante siempre me da 0. O sea que diríamos que la fuerza 2, vectorialmente hablando, es menos la fuerza 1. Veamos qué pasa por los torques. A ver, el torque sería el torque total, no, es el torque 1 más el torque 2. O sea que es R1 por F1, este producto vectorial, más R2 por F2, este producto vectorial. Esta es la suma de los dos únicos torques que hay porque hay dos fuerzas solas aplicadas. Ahora, esto me da R1 por F1 menos porque cambié F2 por menos F1. Entonces me da R1 por F1 menos R2 por F2. Como F1 está común en los dos productos vectoriales, lo saco factor común. Y me queda R1 menos R2 por F1. ¿Quién es R1 menos R2? Si tomamos un sistema de coordenadas cualquiera, en cualquier punto, R1 sería el vector posición, partiendo de ese origen de coordenadas hasta el punto A. Y el R2 del origen de coordenadas hasta el punto B. La diferencia R1 menos R2 del vector B, ¿verdad? Por la regla del triángulo que me sirve para restar vectores. Ahora, este vector B es igual, cualquiera sea el origen para que yo compute esa resta. Fíjense, si ahora está acá, esto sería R2, esto sería R1, y la resta sigue siendo B. O sea, cualquiera sea el punto donde yo esté parada,
siempre este torque total va a ser el vector B con un producto vectorial por F1. Bueno, es decir, si la resultante me dio 0, el torque de la resultante, cualquiera sea la posición en la cual yo ponga la resultante, va a dar 0 siempre. O sea que no me da el torque de la resultante igual al torque total nunca. Por más que mueva el origen de coordenadas y ponga el origen de coordenadas donde yo quiera, esto siempre da B. Y esto siempre da F1 o F2, que es lo mismo. ¿Está claro? Así que, entonces, esto permanece constante, este torque total, siempre. Mientras que el torque de la resultante vale 0. Este sería el contraejemplo. O sea que para el caso de fuerzas concurrentes, siempre se puede buscar una sola resultante, ¿verdad? Y una posición, un determinado punto en la cual ubicar esa resultante para que el torque de la resultante sea igual a la sumatoria de todos los torques. Y simplificar el sistema de esa manera. Pero cuando las fuerzas no son concurrentes, no siempre se puede. Veamos qué pasa cuando son coplanares. En el caso de que sean coplanares, acá sí siempre también va a ser posible reducir el sistema a una sola resultante, salvo el caso particular de la cupla. O sea que le vamos a pedir que esa resultante sea distinta de 0. Entonces, bueno, en este caso particular, cuando son coplanares las fuerzas, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, siempre es posible calcular una resultante, porque siempre existe una resultante, que es la suma vectorial de todas las fuerzas aplicadas. Y siempre se puede calcular un torque total, que es la suma vectorial de todos los torques. Eso lo tenemos claro. Ahora, ¿cuál es el torque de la resultante? Y bueno, es el producto vectorial del vector posición de la resultante por R. Y ahora, en el caso que sean coplanares, nosotros habíamos llegado a la expresión del torque, ¿se acuerdan? Usando la matriz. ¿Cómo me quedaba? X por RI menos Y por RX. Nosotros no lo calculamos con R, lo calculamos con F, FI y FX, pero es lo mismo. Porque en realidad estamos hablando de una única fuerza, que es nuestra resultante, que se comporta como si todo el sistema, ¿verdad? Funciona como si todo el sistema tuviera una única fuerza aplicada. En este caso, entonces sí, fíjense cómo acá lo que me está quedando es las componentes de la resultante por las componentes del vector posición que están en el plano XY. Nada más. Así que en este caso lo puedo reducir. Bueno, ¿qué pasa en el caso que las fuerzas sean paralelas? Y bueno, ahora vamos a considerar un sistema que tiene fuerzas paralelas. Como todas las fuerzas son paralelas, imaginemos un versor unitario, U, que me dé la dirección de todas esas fuerzas que son paralelas. Pueden tener igual o distinto sentido, no me importa, pero son paralelas. Entonces, FI es U por FI. Obviamente, entonces, FI, este valor numérico, no va a ser un vector, va a ser un numerito, porque el vector es U, pero que puede ser positivo o negativo. Es lo que me da el sentido de la fuerza. Y U me da la dirección de la fuerza.
Entonces, cuando yo calcule la resultante, siempre queremos calcular la resultante para ver qué pasa con el torque total. Entonces, la resultante va a ser la suma en I de FI, que es igual a la suma en I de U por FI, ¿verdad? Porque estos son los FI. Ahora, el U es común a todos, lo saco factor común afuera, o sea que me queda U por la suma en I de FI. Entonces, la suma vectorial de los torques va a ser la siguiente. Va a ser la suma en I de los productos vectoriales RI por FI. Ahora, los FI, estos vectores, los puedo escribir como U por FI. Entonces, ¿qué me queda? Como FI es un escalar, un numerito positivo o negativo, entonces lo puedo pasar para el otro lado. No lo necesito dejar acá. Lo paso para el otro lado. ¿Y qué me queda? Me queda la suma en I de RI, el vector posición de cada partícula, por FI, de cada fuerza, perdón, por FI, por U. ¿Verdad? Este vector torque es perpendicular a U y es perpendicular a la posición. Ahora pensemos en lo siguiente. Pensemos, en una posición apropiada para la resultante, digamos que la llamamos RC a esa posición, ese vector posición que me dice con respecto al sistema de referencia dónde está ubicada la resultante. Esa posición apropiada para la resultante sería tal que el torque total sea igual al torque de la resultante. Y bueno, ¿quién es el torque de la resultante? Entonces es el producto vectorial de RC por R. Y el torque total es esto que tengo acá. Bueno, vamos haciendo la igualdad. Bueno, yo tenía el torque de la resultante, que es esta partecita, que es el producto vectorial de RC por R, pero R era U por la sumatoria en I de FI. Y del otro lado tengo el torque total, la suma en I de RI por FI por U. Bueno, pero esto es un escalar, la sumatoria en I de FI. Así que puedo pasar el escalar, juntarlo con RC. Entonces me queda en el corchete RC por la sumatoria en I de FI por U. Y del otro lado, en el otro miembro, la suma en I de RI por FI por U. Como están los dos multiplicados por U, que sea este miembro igual a este segundo miembro, significa, básicamente, que RC por la sumatoria en I de FI es igual a la sumatoria en I de RI por FI. Si despejo RC, ¿cómo me va a quedar? Me queda la sumatoria en I de RI por FI, que es una sumatoria de vectores, fíjense, RI son vectores, dividido la sumatoria en I de FI. O sea, hablando mal y pronto, R1 por F1 más R2 por F2 y así sucesivamente sobre F1 más F2. ¿Cómo me quedaría acá? Es decir, si yo quiero hallar la resultante de estas dos fuerzas, como estas dos fuerzas van para abajo, tienen la misma dirección y el mismo sentido, se suman, ¿verdad? Ahora, ¿cómo me quedaría la posición donde está aplicada la resultante? O sea, ese punto RC, ¿cómo lo encuentro? Esa posición RC, bueno. ¿Cómo lo encuentro? Y bueno, lo encuentro haciendo R1 por F1 más R2 por F2, dividido F1 más F2. A RC se lo denomina centro de las fuerzas paralelas. Es decir, que las fuerzas paralelas pueden reducirse a una única fuerza
que es paralela a todas las fuerzas aplicadas y que está aplicada esa resultante, esa única fuerza paralela que reemplaza a todas, en un punto cuya posición con respecto a un sistema de referencia es RC. Las componentes, entonces, con respecto al sistema de referencia de ese vector RC son XC, sumatoria en I de XI por FI sobre la sumatoria en I de FI, y C, la sumatoria en I de II por FI sobre la sumatoria en I de FI, ZC, la sumatoria en I de ZI por FI sobre la sumatoria en I de FI. Donde entonces XC y C y ZC son las coordenadas de ese punto que queda definido por el vector posición RC con respecto al sistema de referencia. Bueno, veamos qué es el centro de masa. Cuando uno tiene un cuerpo, uno siempre dice el centro de masa está aplicado en tal lugar. ¿Cómo sabemos? Bueno, pensemos en lo siguiente. Mi cuerpo, si yo tuviera una partícula, es decir, un cuerpo que tiene dimensiones despreciables, es lógico que la fuerza, que es el peso, está aplicado en la partícula, porque es un punto. Ahora, ¿qué sucede cuando el cuerpo es extenso? Y bueno, esto no pasa, porque ese cuerpo, digamos, si uno pudiera dividirlo en partecitas pequeñísimas, digamos, diferenciales de volumen, entonces, cada diferencial de volumen tendría un peso asignado. Sería una partícula y tendría un peso asignado, definido como la masa por G, dirigido hacia el centro de la Tierra. Y bueno, habría que hacer la sumatoria entonces de todos los términos MI por G. Es decir, divido al cuerpo extenso en pequeños diferenciales de volumen y para cada uno determino cuánto vale la masa por la gravedad. Y hago la sumatoria total. Eso sería el peso, ¿verdad? El peso total del cuerpo. Si este cuerpo no es muy extenso, estas fuerzas, todas estas fuerzas que tengo que sumar, todos estos vectores que yo tengo que tomar, son paralelos, porque van hacia el centro de la Tierra las direcciones. Entonces, si no es muy extenso, es como que estas direcciones son paralelas entre sí. O sea que es una suma de fuerzas paralelas. ¿Y dónde me queda ubicada la resultante? Y bueno, ya lo hallamos antes cuando sumamos fuerzas paralelas. ¿Dónde me quedaba la resultante? Y la resultante me queda en un punto RC que vamos a llamar ahora centro de masa. Y que se calcula haciendo la sumatoria en I de RI por MI por G sobre la sumatoria en I de MI por G. O sea, yo decía que era la sumatoria en RI por FI, pero ahora mis FI son MI por G, son pesos. ¿Qué sucede con esto? Si las dimensiones del cuerpo no son demasiado grandes, no es una partícula, es un cuerpo extenso, pero no es gigantesco. Entonces, la gravedad puede considerarse una constante. De esa manera, la podría simplificar arriba y abajo. Con lo cual me quedaría que la suma en I de MI por RI es igual a la sumatoria en I de MI. Esto me da el vector posición del centro de masa, cuyas componentes en X, en Y y en Z son estas que figuran acá abajo, ¿no? Las componentes cuadrangulares para el vector posición del centro de masa. En general, cuando uno habla del centro de masa, uno habla de un peso y de un centro de gravedad.
Bueno, después vamos a hacer una discusión con respecto a eso. ¿Qué sucede si el cuerpo tiene un número muy grande de partículas? Y bueno, si el cuerpo tiene un número muy grande de partículas, cada diferencial de volumen, o sea, hay, no digo infinito, hay una cantidad gigantesca de diferenciales de volumen en los cuales yo los puedo dividir. Y si además yo tengo la densidad constante, ¿verdad? En esos diferenciales de volumen, el diferencial de masa se puede calcular como la densidad por el diferencial de volumen. Y puedo reemplazar la sumatoria por integrales, con lo cual me queda para xc la coordenada x del centro de masa, la integral de ρ, la densidad, por x diferencial de volumen, sobre el integral de ρ por diferencial de volumen. Y esto también, de la misma manera, puedo plantear cuánto vale la coordenada y cuánto vale la coordenada z, ¿verdad? De la misma manera. Si además el cuerpo es homogéneo, es decir, que tiene una densidad constante, entonces ahí yo ya podría sacar factor común ρ y simplificar en el numerador y en el denominador ρ. Lo mismo acá y lo mismo acá. Con lo cual me queda, por ejemplo, para xc, porque las tres son iguales, muy similares, me queda la integral de x diferencial de b dividido la integral de diferencial de b, que no es otra cosa que el volumen total del cuerpo. Y esta integral que está acá arriba es una integral exclusivamente en la cual consta, digamos, exclusivamente x y diferencial de volumen, que son dos factores que están relacionados con la geometría del cuerpo. Y acá los matemáticos nos ayudan. ¿Por qué nos ayudan? Porque si conozco la geometría del cuerpo, ya seguramente si es una geometría, un cuerpo homogéneo, una geometría clásica, un cubo, una esfera, un cilindro, ya tenemos calculados cuánto valen estas integrales. Y dicho y hecho, existen tablas de centros de masa según la geometría, por ejemplo, para una placa triangular, que es el punto de intersección de las tres medianas, para un polígono regular cualquiera y una placa circular es el centro geométrico de la figura, para un cilindro y una esfera, que es el centro geométrico de la figura, para una pirámide, un cono, en la línea que une el vértice con el centro de la base y a un cuarto de la base. Con una figura que tenga una geometría axial en alguno de los puntos que está sobre ese eje de simetría de la figura, y si hay una figura que tenga una geometría, digamos que tenga un centro de simetría, entonces en el centro de simetría. Ahora, el peso realmente no está aplicado en el centro de masa, sino en un lugar ligeramente más, digamos, puede estar ligeramente fuera de lo que es el centro de masa, que es el llamado centro de gravedad. Si nosotros hablamos de un cuerpo, en general no va a haber prácticamente diferencia entre el centro de masa y el centro de gravedad, a menos que el cuerpo sea muy grande. Entonces ahí sí. Fíjense una cosita, acá tenemos el gráfico en el cual nos plantea un cuerpo extenso, no tanto como para que el centro de masa y el centro de gravedad estén separados,
y los elementos de volumen de los cuales, ¿ven?, se aplica una fuerza. Masa 1 por G, masa 2 por G, masa 3 por G. Y los tres vectores posición. La sumatoria de todas esas fuerzas que son paralelas, porque el cuerpo no es extenso, en demasía, me da el peso. ¿Y dónde está ubicado esa fuerza peso? Que es la resultante de todas esas fuerzas paralelas, en el centro de masa o centro de gravedad. Bueno, acá, por ejemplo, podemos observar una imagen que nos da cuenta de la diferencia que puede haber entre el centro de gravedad y el centro de masa. En general, las mujeres tenemos el centro de gravedad o centro de masa más hacia el ombligo, ¿verdad? Hacia las caderas, y el hombre más hacia el pecho. No está justito en la mitad del cuerpo. Pero algunos atletas muy entrenados lo que hacen es, por ejemplo, al saltar este atleta que vemos en la imagen, con la curvatura que logra en su cuerpo y la posición esta que está logrando en el momento del salto cuando llega a la altura máxima, no solo arquea el cuerpo para lograr, digamos, pasar la valla sin tocarla, sino que también hace que ese centro de gravedad en esta posición quede fuera de su cuerpo. Y eso le da más estabilidad a la hora de saltar. Acá dejé un video, que es un video que habla de centro de gravedad y es muy instructivo, ¿no? De Proyecto G. Y habla justamente de los pesos, de los centros de gravedad y de todas estas cuestiones que estuvimos discutiendo nosotros. Veamos qué pasa con el equilibrio de los cuerpos. Cuando uno habla de un cuerpo rígido, el cuerpo rígido puede trasladarse solamente, puede rotar solamente o en su movimiento más general, rotar y trasladarse. Por consiguiente, va a tener condiciones de equilibrio que impliquen un equilibrio para la traslación, un equilibrio para la rotación. La primera condición del equilibrio del cuerpo rígido es que la suma de todas las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo rígido debe ser cero, es decir, es el equilibrio de traslación. La segunda condición de equilibrio para el cuerpo rígido es que la suma de todos los torques con respecto a cualquier punto de ese cuerpo rígido debe ser cero. Ese es el equilibrio rotacional. Y si además, bueno, las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo rígido se encuentran todas en un plano, estas dos condiciones que se dan en el espacio se reducen a tres ecuaciones algebraicas. Es decir, la suma en I de FI X es igual a 0, la suma en I de FI Y es igual a 0 y la suma en I de los torques Y es igual a 0. Bueno, terminando este slide de fuerzas, ustedes tenían que mirar el video, tenían que mirar nuevamente el slide y ver, justamente hablar un poquito del centro de gravedad, del centro de masa y de las condiciones de equilibrio en forma de un video. Video con experiencias donde expliquen justamente estas cuestiones que estuvimos tratando. Bueno, un besito, chicos, espero que me hayan entendido. A ver, voy a...
detener la grabación. ¿No? Meet.